entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. 2:06 y ahora vamos con una entrevista. Como siempre, cada viernes nos acompañan en este foro, en este espacio, pues quienes llevan a cabo diversas investigaciones en la Universidad Autónoma de Querétaro a través de estos proyectos FOPER. En esta ocasión le damos la bienvenida a Jesús Alan Bautista López, quien es el responsable de este proyecto, y por supuesto al docente José Luis Bautista López, quienes nos van a compartir acerca de un proyecto muy interesante que están llevando a cabo. Es acerca del Archivo Sonoro de San Juan del Río. Si nos pudieran compartir un poco acerca de qué va y pues también su importancia. Sí, muchas gracias. Bueno, este proyecto FOPER nació precisamente de una idea de rescatar, de poder conservar y poder también hacer conocer para el público en general la riqueza sonora de la ciudad de San Juan del Río. Y precisamente está enfocado en eso, en una preservación y en una también difusión precisamente de la identidad sonora de San Juan del Río. Y es que, de acuerdo a los teóricos de paisajes sonoros, sobre todo de Murray Schafer, cada uno de los elementos o cada una de las personas que están involucradas, sean actores también humanos o bueno, sean animales o sintéticos, por ejemplo, nuestras máquinas, forman parte de una amalgama que a final de cuentas define la identidad sonora de un lugar. O sea, estamos hablando de que hay también un momento, se puede considerar que es un elemento irrepetible también esta cuestión, a final de cuentas, porque es un reflejo de la cultura. Y la cultura, como sabemos, pues es un constructo de múltiples entidades y de múltiples personas que se va dando a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces esto permite también, ¿no?, registrar esos cambios, sobre todo en el ámbito auditivo. Es lo que nos está permitiendo este proyecto. Ahora, profesor, ¿cómo se lleva a cabo pues también mantener este tipo de archivos? Si nos pudieran compartir también. Gracias. Mediante la financiación que hace el FOPER es como se han adquirido equipo especial para hacer este tipo de grabaciones. Eso estuvo determinado en el proyecto que hizo Alan para solicitar la compra, la adquisición de instrumentos especializados en esto. Entonces, es bien importante porque no solamente lo que se compró va a servir para el proyecto, sino va a servir para futuras grabaciones en las que se conserve la memoria sonora de un lugar, en este caso la ciudad de San Juan del Río, en la que la preservación de la manera en cómo suena es también una forma de preservar la memoria en las personas, porque es bien importante entender que cuando llegamos a un lugar no solamente vemos, a veces olemos, pero también escuchamos. Y el escuchar nos devuelve, nos adentra en un espacio, en un universo sonoro en el que nos envolvemos y en el que nos desarrollamos. Como dice Alan, está en constante evolución, por eso es importante mantener en un resguardo la manera en cómo sonaba un espacio. En este caso, cuando hablan de cómo suena cada espacio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es decir, ¿qué características o qué componentes tiene? Básicamente, nos referimos a esas interacciones, como más o menos ya había mencionado previamente, en las que se manifiesta tanto la interacción entre las personas, la interacción también entre se puede decir el entorno realmente que lo conforma, y también incluso los animales. Por ejemplo, una de las grabaciones que hicimos fue precisamente en el Jardín de Independencia, que es el corazón, se puede decir hasta cierto punto, de la ciudad de San Juan del Río. Y una de las cosas que más destacan es precisamente eso, toda la interacción y amalgama de sonidos que hay en el momento. O sea, estamos hablando de la interacción entre las personas, los niños que juegan, la interacción de las palomas, una fuente detrás de nosotros cuando estábamos grabando que empezó a funcionar. Después las campanas repicando de la iglesia. O sea, estamos hablando de un entorno rico, de un entorno que finalmente es un reflejo de la cultura, ¿no? Y sobre todo en este aspecto de la cultura sanjuanense. En así como pues ya no lo planteas, pues es como esta imagen, ¿no?, de lo que podemos experimentar en ciertos espacios, pero pues también escuchando, ¿no? En este sentido, ¿cuál es la importancia también de llevar a cabo estos archivos que permiten también desde la investigación
y pues por supuesto desde lo que se están llevando a cabo desde el proyecto. Ujú. Una de las cuestiones más importantes respecto incluso al análisis propio de el contenido sonoro que se está generando es precisamente que permite analizar en cierto modo los componentes sociales que están implícitos, pero también incluso temáticas como entrar ya en la cuestión de la contaminación auditiva, por ejemplo, también pueden destacarse precisamente porque el sonido está compuesto, o al menos las cuestiones del paisaje sonoro, se componen por sonidos que son propios del lugar, sonidos que son incidentales o transitorios. Y a final de cuentas, el análisis de estos tres puede determinar una condición incluso del estado pues sí, el estado auditivo de una zona, ¿no? Y puede permitir incluso planificaciones mejores de espacios públicos, puede permitir una administración mejor también en regulaciones de sonido y demás. Ahora, ¿en qué parte, profesor, en qué parte van de este proyecto? No sé si ya cuenten con resultados, en qué momentos se Sí, encuentran. ya se hizo la grabación respectiva de los 10 espacios, los 10 puntos propuestos en el proyecto. Ya se realizaron las grabaciones, está en la edición, la limpieza de los audios y la decisión en qué formato y en qué soporte se va a dar a conocer al público. Hay también algo importante que es parte del proyecto de Alan, en el que el micrófono en estas primeras grabaciones ha estado fijo, pero está la intención de que el micrófono se mueva, entonces captar la sonoridad propia de la ciudad en una de las avenidas más importantes que tiene, que es la Avenida Juárez, que corresponde con el trazo original del camino, Camino Real. Okay. ¿Sí? El Camino Real, como recordarán, son esas vías de comunicación que había con la capital para transportar, sobre todo, productos de las minas, oro y plata. Entonces, esa avenida, esa calle, es muy importante para San Juan del Río y la intención es cómo suena actualmente esa avenida en cierta hora, en cierta fecha, moviéndose a través de ella. Parece que es el último proyecto de grabación que se tiene. No sé, Alan, Ujú. ¿algo más que quieras comentar? Sí, precisamente eso es la intención. De momento hemos tenido ya éxito, por supuesto, en la grabación de los 10 puntos. Hemos tenido en la grabación in situ, pues en un ¿cómo decirlo? Bueno, el micrófono pues en una posición fija, ¿no? Pero ahora está esta también como que esta parte, ¿no? En el que va a ser una cuestión móvil precisamente para poder captar aún mucho mejor esta riqueza, ¿no? También sonora y sobre todo este cambio que ha habido, ¿no? Estamos hablando de una de las principales arterias de nuestro país que, bueno, en su tiempo, ¿no? Sobre todo cuando fue en la época virreinal, pues entonces era importante y de paso obligado entre la conexión de la Ciudad de México y el norte del país. Entonces, es contrastante y muy importante también poder identificar esos cambios, ¿no? Claro, ahora, ¿cuáles son estos 10 puntos donde también han pues hecho justamente esto Ujú. para llevar a cabo el archivo sonoro? Ujú. Precisamente, por mencionar algunos de estos puntos, tenemos lugares emblemáticos como lo es precisamente el corazón de San Juan del Río, que es el Jardín Independencia. Hemos también podido tener grabaciones en lo que se conoce como el Panteón de la Santa Veracruz, que anteriormente fue el Museo de la Muerte, o bueno, sigue siendo el Museo de la Muerte de San Juan del Río. Tenemos lugares también, por ejemplo, incluso en la propia universidad, por supuesto en nuestro campus tenemos grabaciones dentro de la universidad, tenemos grabaciones también del Puente de la Historia, que es precisamente en ese lugar muy importante que es parte del Camino Real. Okay. Y pues tenemos realmente este tipo de grabaciones. También dentro de los mercados, que es un lugar de interacción cultural muy importante a final de cuentas, en el Mercado Reforma y en el Mercado 5 de Mayo, que de hecho es uno de los más transitados, precisamente porque junto al Mercado 5 de Mayo hay pasos constantes de autobuses, camiones. Es muy importante a final de cuentas lo que se está recabando y es material sonoro muy importante que afortunadamente estamos rescatando. Claro, y ahora con ello se buscan hacer como comparaciones, es decir, como antes se escuchaban, no sé, las ciudades en otros momentos, también esto se puede hacer. Por supuesto, es posible realizar este tipo de comparaciones. En lo que respecta a San Juan del Río, el proyecto que se está haciendo en este momento realmente es inédito, porque
tuve la oportunidad de ir a comprobarlo realmente al Archivo Histórico de San Juan del Río. No hay ningún precedente previo de que se haya realizado un archivo sonoro, que se haya realizado este tipo de registros. Por lo tanto, se está sentando este precedente. Y pues afortunadamente no es una cuestión que sea ajena, sino que también ha habido en algunas zonas de nuestro país trabajos similares, podemos decir, pero pues nos ayuda a contrastar también la evolución de las ciudades, a final de cuentas, porque no es lo mismo lo que podemos encontrar de la información sonora de San Juan del Río a lo que podría ser, por ejemplo, hacer este proyecto, pero aquí en la capital, ¿no? O sea, sería una cuestión muy diferente, cómo suena una ciudad a otra, precisamente por estas cuestiones de la identidad sonora. Claro, y justo, profesor, ¿cuál es justamente esta importancia de pues saber cómo suenan las ciudades, ¿no? Porque creo que es una pregunta que no nos hacemos y pues también tiene una finalidad, tiene un objetivo. Sí, la preservación de la imagen sonora que tiene una ciudad es importantísima porque de los sentidos que tenemos los seres humanos, el oído es el único que no podemos bloquear. Si no queremos ver algo, cerramos los ojos. Si no queremos probar algo, no lo hacemos. Incluso los olores o el tacto, hay maneras en las que se puede evitar que entren los datos externos a través de estos sentidos. Sin embargo, el oído es el único que no podemos bloquear. Estamos constantemente escuchando, incluso aunque nos tapemos los oídos con las manos, el sonido va a estar entrando. Por eso es importante, porque el oído es el primer sentido que se desarrolla incluso antes del nacimiento. A las 8 semanas el oído está completamente desarrollado y los bebés, los neonatos, son capaces incluso ya de reconocer la voz de su mamá, de sentir el corazón, el sonido del corazón de su mamá como una señal de tranquilidad. Entonces, la preservación de la memoria sonora de un lugar va mucho a eso, a saber qué es lo que somos y cómo se está desarrollando al hacer estas comparaciones. Yo invito al público que haga este experimento de grabar donde está, después escuchar esa grabación y se va a dar cuenta que hay muchos detalles que no se había tomado en cuenta, porque precisamente como está todo el tiempo está llegando información sonora al cerebro, el cerebro es capaz de distinguir y de discriminar, ¿sí? Lo que nos conviene, porque la audición también es una de las herramientas que tiene la vida para su sobrevivencia, ¿sí? Claro. Podemos escuchar un potencial peligro o podemos escuchar, por ejemplo, una fuente de agua. Podemos escuchar un automóvil. Sin verlo, podemos saber dónde viene el automóvil, a qué velocidad viene y qué tanto tenemos que movernos para evitar un impacto. Por eso es la importancia de la sonoridad de un lugar. En este caso, como lo comentaba, desde la sobrevivencia, pero también de la identidad cultural. Las ciudades no suenan igual. Así como nos identificamos con alguien por el timbre de su voz, podemos identificar a una ciudad por el timbre o por su sonoridad. Las campanas de una iglesia, por ejemplo, son inconfundibles. Podemos escuchar una campana y decir, esta es la campana de tal ciudad. Claro, muy, muy importante, ¿no? También poner atención a esto que ocurre en las ciudades, no solo lo que vemos, pues sino también lo que escuchamos. Un proyecto muy interesante, saber si se puede revisar en alguna base de datos o dónde también los pueden contactar, pues también para saber un poco más de este proyecto. Pues estamos en este momento ya gestionando precisamente la cuestión de poder entregar este proyecto para, pues sí, para que sea parte del acervo también universitario. Y una de las opciones que estamos en este momento contemplando es el RETCA, que es el Repositorio de la Cultura Artística de la Facultad de Artes. Entonces, lo más probable es que estaremos distribuyendo a través de este medio este trabajo, ¿no? Que a final de cuentas, pues, permite ¿cómo decirlo? Esta invitación a poder escuchar más atentamente nuestro entorno, poder valorar más atentamente, pues sí, el mundo acústico que nos rodea a final de cuentas.
Claro, pues estaremos pendientes también para poder escuchar qué es lo que ocurre con este pues archivo sonoro de San Juan del Río. Nosotros les agradecemos esta tarde que nos hayan acompañado, le agradecemos a Jesús Alan Bautista López, responsable de este proyecto, y por supuesto también al docente José Luis Bautista López. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, nada más aclarar que es Alan Reyes Bernal. Jesús Alan Reyes Bernal. Pues igual, ahorita lo tomamos en consideración. Muchísimas gracias. Al Y contrario, pues gracias le por agradecemos. invitarnos. Quedaremos pendientes de toda esta información. Nosotros continuamos con más de la información aquí en Presencia Universitaria.